Señor, por favor, no firme nada. Ese hombre lo está engañando. No puede ser posible. ¿Qué es lo que está diciendo, señorita? Por favor, retírese de acá inmediatamente. Un campesino entra nervioso a un restaurante de lujo para firmar el contrato que cambiará su vida. Confía ciegamente en su mejor amigo para traducir cada palabra en inglés, sin saber que en esa misma mesa está a punto de perder todas sus tierras. Todos guardan silencio mientras el engaño ocurre frente a sus ojos. Todos menos una mesera que entiende exactamente lo que está pasando. Las botas cubiertas de polvo de Eusebio dejaron huellas sobre el mármol brillante del restaurante. El aire frío y perfumado chocaba con el olor a campo que traía impregnado en la ropa. Apretaba su sombrero contra el pecho mientras observaba lámparas que parecían joyas. A su lado, Ramiro, impecable en su traje, caminaba erguido como dueño del lugar. Con una mano firme en su espalda lo guiaba hacia la mesa con aparente amabilidad. Eusebio creyó que ese gesto era apoyo en un sitio que no comprendía. Pero para quien mirara con atención, parecía alguien conduciendo a otro sin que lo notara. Algunas miradas curiosas se clavaron en su ropa gastada y sus manos ásperas. Sintió vergüenza, pero también esperanza por el trato que estaba por cerrar. Sin saberlo, avanzaba directo hacia una trampa cuidadosamente planeada. Ramiro sonreía con seguridad mientras caminaban entre mesas cubiertas de lino blanco. Le hablaba a Eusebio en voz baja, como quien comparte un secreto tranquilizador. «Confía en mí, yo me encargo de todo», murmuró con un tono lleno de falsa calma. Presumía su dominio del inglés como si fuera un escudo que los protegía a ambos. Eusebio asentía en silencio, sintiéndose torpe en un lugar que no comprendía. Miraba alrededor intentando no parecer desubicado frente a tanta elegancia. Ramiro señalaba detalles del lugar como si ya perteneciera a ese mundo. Prometía que, después del contrato, la vida de Eusebio cambiaría para siempre. El campesino escuchaba con esperanza, creyendo cada palabra de su amigo, sin notar que esa seguridad era parte del engaño que ya estaba en marcha. Dos empresarios aguardaban en la mesa principal con carpetas ordenadas frente a ellos. Eusebio se detuvo un instante antes de sentarse, intimidado por sus trajes impecables. Ramiro tomó la palabra de inmediato y comenzó a hablar en inglés con total soltura. Su tono cambió. Ahora sonaba refinado, casi orgulloso de dominar la conversación. Eusebio observaba atento, creyendo que su amigo traducía sus intenciones con respeto, pero en realidad, Ramiro empezaba a describirlo como un hombre ignorante y desesperado. Señalaba su ropa con disimulo mientras inventaba historias sobre sus tierras. Los empresarios intercambiaron miradas incómodas sin entender la intención real. Eusebio sonreía nervioso, confiando en que todo marchaba bien gracias a su amigo, sin imaginar que en ese momento estaba siendo humillado en otro idioma. Una mesera de moño oscuro y uniforme impecable se acercó con una bandeja de copas. Sus ojos se posaron en Eusebio al notar su ropa de trabajo entre tantos trajes finos. Escuchó su breve gracias en español cuando recibió el vaso de agua con timidez. Ese detalle le confirmó al instante que él no entendía nada de lo que hablaban allí. Miró a Ramiro, que dominaba la conversación con un entusiasmo que parecía forzado. Percibió una tensión extraña en la forma en que evitaba que otros se dirigieran a Eusebio. Notó también la mirada incómoda de los empresarios frente a ciertos comentarios. La escena no encajaba con la naturalidad de una reunión de negocios honesta. Sintió un presentimiento inquietante que le apretó el pecho sin saber por qué, y comenzó a sospechar que algo muy injusto estaba ocurriendo frente a sus ojos. Eusebio habló con orgullo de sus tierras, describiendo el agua clara y el pasto verde. Contó cómo se levantaba antes del amanecer para cuidar cada rincón del rancho. Sus manos se movían con pasión mientras explicaba el amor que sentía por su campo. Ramiro asentía con la cabeza, aparentando traducir cada palabra con fidelidad, pero en inglés decía que Eusebio estaba cansado y quería deshacerse de todo. Afirmaba que esas tierras eran áridas y que no producían lo suficiente para vivir. Los empresarios escuchaban con atención, creyendo recibir información real. La mesera, a pocos pasos, entendía perfectamente la mentira que se estaba diciendo. Sintió como la indignación le subía por el pecho al presenciar aquella traición, y comprendió que el engaño ya había cruzado un límite que no podía ignorar. La mesera se quedó inmóvil junto a la mesa, fingiendo ordenar las copas con calma. Por dentro, su mente corría más rápido que los latidos que golpeaban su pecho. Recordó la advertencia de su jefe sobre no involucrarse jamás con los clientes. Sabía que una sola palabra fuera de lugar podía costarle el empleo y la visa.
Pensó en su familia, en el dinero que enviaba cada mes con tanto esfuerzo. Miró a Eusebio y vio en su rostro la misma inocencia que tenía su propio padre. Volvió a escuchar las mentiras que Ramiro decía con total descaro en inglés. Sintió rabia, miedo y culpa mezclarse en un nudo difícil de soportar. Podía quedarse callada y proteger su estabilidad, como le habían ordenado. O podía hablar y arriesgarlo todo por un hombre que ni siquiera la conocía. Eusebio habló de su esposa con una ternura que suavizó su voz cansada. Contó que siempre soñó con arreglar la casa que el tiempo había desgastado. Mencionó a sus hijos y la culpa que sentía por no haberles dado más comodidades. Dijo que ese contrato era su última oportunidad para compensar tantos años duros. Sus ojos brillaban con una esperanza humilde que no pedía nada exagerado. Ramiro fingía traducir mientras sonreía con una seguridad que ya resultaba sospechosa. La mesera escuchaba cada palabra en español y sentía que el pecho le ardía. Recordó a su propio padre diciendo frases parecidas antes de que ella emigrara. Comprendió que el dolor y el sacrificio de Eusebio eran demasiado reales, y en ese instante su resistencia moral terminó por romperse en silencio. La mesera se acercó con la excusa de acomodar los cubiertos frente a Eusebio. Aprovechó un instante en que Ramiro revisaba los papeles con distracción. Se inclinó lo suficiente para quedar a la altura del oído del campesino. Su voz salió baja, rápida y cargada de una urgencia imposible de disimular. «Señor, no firme nada. Ese hombre lo está engañando», susurró en español. Eusebio se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire sin reaccionar. La sorpresa se reflejó en su mirada mientras intentaba entender lo que escuchaba. Buscó en los ojos de ella alguna señal de broma, pero solo vio firmeza. Ramiro levantó la vista y notó el intercambio con un gesto de molestia inmediata, y el ambiente de la mesa cambió en un segundo, volviéndose tenso y silencioso. Ramiro frunció el ceño al notar la cercanía entre la mesera y Eusebio. Le ordenó que se alejara con un tono que ya no disimulaba su irritación. La joven intentó retroceder, pero su expresión firme llamó la atención de todos. El jefe del restaurante apareció apresurado al percibir el alboroto en la mesa. Intentó llevarse a la mesera mientras pedía disculpas a los empresarios en inglés. Ramiro exigía que la sacaran del lugar, nervioso por lo que podía revelar. Eusebio observaba en silencio, sintiendo por primera vez que algo no encajaba. Miró los documentos frente a él y ya no los vio con la misma confianza. El bolígrafo descansaba sobre la mesa, pero su mano no volvió a tomarlo. Y la duda, por primera vez, se instaló con fuerza en su mirada. Eusebio empujó el bolígrafo y pidió que le leyeran el contrato en español. Su voz sonó firme, muy distinta al tono tímido con el que había llegado. Ramiro intentó interrumpir, alegando que no había tiempo para detalles. Los empresarios, intrigados por el cambio, pidieron que se aclarara la situación. La mesera tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a traducir. Cada línea revelaba cláusulas que transferían las tierras a nombre de Ramiro. Los empresarios revisaron sus carpetas y notaron que sus copias eran distintas. Comprendieron que habían sido usados como parte de un engaño cuidadosamente armado. Ramiro perdió la compostura al ver que su plan se desmoronaba frente a todos, y el silencio del restaurante se llenó con el peso incómodo de la verdad. Los guardias se acercaron cuando los empresarios entendieron la magnitud del fraude. Ramiro intentó justificarse, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Fue retenido ante la mirada atónita de quienes presenciaban la escena. Eusebio permanecía de pie, asimilando que había estado a un paso de perderlo todo. Los empresarios se dirigieron a él con un respeto que antes no habían mostrado. Acordaron continuar la negociación, esta vez sin intermediarios ni engaños. La mesera observaba en silencio, sin imaginar que su decisión cambiaría su destino. Uno de ellos agradeció públicamente su valentía por haber intervenido a tiempo. El ambiente del restaurante se transformó de tensión en un murmullo de alivio, y Eusebio comprendió que la verdad aún podía imponerse sobre la traición. Los empresarios volvieron a sentarse, esta vez mirando a Eusebio con verdadero respeto. Pidieron continuar la reunión desde cero, aclarando cada punto con total transparencia. Hablaron de un acuerdo justo que beneficiara a su familia y a otros productores. Eusebio escuchaba con calma, ahora seguro de cada palabra que se decía. La mesera permanecía a su lado, ayudando a traducir cada detalle con claridad. El campesino la miró con gratitud, como si reconociera en ella a una hija. Tomó sus manos y le agradeció por haberle devuelto la voz en el momento preciso. Le prometió que su valentía no quedaría en el olvido después de esa noche.
Los presentes observaron la escena con un silencio cargado de respeto genuino, y aquel restaurante lujoso se convirtió en testigo de un cierre imposible de olvidar. Eusebio no solo logró salvar sus tierras, también encontró una aliada inesperada. La mesera dejó de ser invisible para convertirse en parte esencial del nuevo comienzo. Todo el restaurante fue testigo de cómo la verdad venció a la arrogancia sin necesidad de gritos. Ramiro salió escoltado, mientras el honor permanecía firme y respetado en la mesa, y quedó claro para todos que, a veces, la voz más valiente nace del corazón más humilde.